Hola, hoy voy a llevarte a un lugar donde nunca pensaste encontrar respuestas. Lo primero que percibes es un zumbido débil, como si una lámpara vieja se resistiera a apagarse. Frente a ti, una casa con ventanas selladas muestra todavía un resplandor tenue. Nadie entra ni sale, pero alguien olvidó apagar las luces. La cerradura está cubierta de polvo y, sin embargo, las huellas recientes en el suelo húmedo contradicen el abandono. En tu mano, un sobre sin destinatario. En su interior, solo una hoja en blanco con bordes amarillentos. No hay nombre, no hay fecha. Un silencio espeso cubre la entrada, como si el aire supiera que estás a punto de perturbar algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Pero ten cuidado, al final de este viaje, puede que ya no veas la historia con los mismos ojos. Antes de sumergirnos en esta historia extraña, tómate un segundo para darle like al video y suscribirte, pero solo si las verdades olvidadas y los vacíos en la memoria te intrigan tanto como a mí. Déjame en los comentarios desde dónde y a qué hora estás viendo esto. Quiero saber en qué parte del mundo, o más allá, estás tú ahora. Ahora respira, vacía tu mente y vamos a abrir las puertas de esas historias que nunca debieron ser enterradas. El pomo cede con un chirrido metálico y entras en un pasillo húmedo que huele a papel mojado y moho. A tu izquierda, un archivador metálico inclinado, como si hubiera sido arrastrado. Una de sus gavetas se abre sola, mostrando carpetas con etiquetas arrancadas. Te acercas. El primer expediente parece esperarte, aunque no tenga nombre, aunque nadie pueda afirmar a quién perteneció. Hay una tensión extraña, la sensación de que el tiempo aquí no avanza en línea recta. Al abrir la carpeta, notas que algunas hojas están escritas con dos tintas diferentes, como si dos manos hubieran narrado la misma historia desde realidades contrarias. Una fecha, 1978. Un evento, la desaparición de un estudiante universitario en plena dictadura, registrado brevemente en periódicos, aunque sus artículos fueron retirados al día siguiente. Algunos historiadores aún debaten si fue un caso aislado o parte de un patrón de errores administrativos que justificaron silencios colectivos. Otros, más escépticos, dicen que jamás existió tal estudiante, que su nombre aparece solo en rumores. Sin embargo, la carpeta guarda algo imposible de negar, una fotografía arrugada en la que se distingue un joven de cabello oscuro sentado frente a una biblioteca universitaria. Lo extraño es el borde de la foto, un corte nítido, como si otro rostro hubiese sido arrancado. Ese vacío junto a él se siente más presente que el propio muchacho. ¿Recuerdas la luz de la casa cerrada? Aquí también, lo que más brilla no es lo que se muestra, sino lo que falta. El aire se espesa, afuera nadie escucha, y dentro tú te conviertes en el único testigo de un archivo que nunca debió sobrevivir. La página final está cubierta de manchas negras, quizá tinta derramada, quizás censura. Tus dedos tiemblan al pasar la última hoja. No hay firma, pero hay un número, escrito a mano, repetido en el margen como un eco obstinado. 178. El expediente se cierra con un golpe seco, como si se defendiera de tu curiosidad. Y sin embargo, ya es tarde. Has abierto la primera grieta. El archivador vuelve a cerrarse como si respirara, y en la penumbre queda ese eco metálico que no es sonido, sino advertencia. Caminas vas adentro, los fluorescentes parpadean en lo alto, y por un instante, cada destello te muestra el polvo suspendido como si fueran partículas de memoria arrancada. Al fondo del pasillo, una mesa solitaria te espera. Encima descansa un expediente sin rostro. La carpeta es más gruesa, su cartón manchado de humedad. No tiene título, solo un sello medio borrado. Tus dedos rozan la superficie y notas que la tapa parece más fría que el aire. La abres. Dentro, fotografías con rostros recortados, figuras en uniforme, niños en patios escolares, una mujer con un pañuelo blanco, todos con los ojos tachados con tinta negra. No hay nombres, solo iniciales sueltas, inconexas. Es como leer una oración mutilada. Un documento fechado en 1982 relata una desaparición en un barrio periférico. Un hombre fue detenido en una protesta laboral y nunca regresó.
La prensa publicó la noticia durante 2 días, hasta que los periódicos de la hemeroteca lo reemplazaron con páginas en blanco. Error de impresión, dijeron. Sin embargo, algunos testigos juraron haber visto el hombre semanas después, parado frente a una fábrica en ruinas, observando las chimeneas apagadas. La versión popular afirma que lo llamaban el ogrero sin nombre, un espectro que regresaba a vigilar lo que se le arrebató. Algunos historiadores se dividen. ¿Fue una víctima olvidada de la represión o un mito obrero para mantener vivo el reclamo social? En simposios académicos aún se discuten las listas de desaparecidos de esa época. Hay grietas en los registros, fechas que cambian, actas duplicadas, certificados de defunción que nunca se entregaron a las familias. Una controversia constante. La línea entre la evidencia y el rumor se adelgaza, como este mismo expediente. De pronto una hoja cae al suelo. Te agachas para recogerla y descubres algo extraño. Un retrato a carboncillo de un hombre sin rostros faciales, solo la silueta de su cuerpo y un casco obrero en su mano. En la parte inferior, una frase escrita apresuradamente: «No me olvides, aunque no tenga rostro». El aire se enfría. Afuera las sombras parecen pegarse a los vidrios, como si intentaran escuchar. El expediente se siente más pesado en tus manos. Miras de nuevo las fotografías recortadas, los ojos borrados, las letras sueltas que ya no forman palabras. ¿Recuerdas ese número? 178. Está escrito en el reverso de una de las imágenes, pequeño, desordenado, como si la mano que lo escribió hubiera temblado. La repetición no parece casualidad. El mismo eco que encontraste en la carpeta anterior insiste en volver. Cierra la carpeta, pero no puedes cerrar la sensación. Este archivo sin rostro no busca respuestas, solo asegurarse de que alguien, aunque sea tú, lo mire y sepa que existió. El pasillo se abre hacia una sala amplia, donde las paredes todavía conservan el eco de voces infantiles. El polvo descansa sobre pupitres alineados como si los alumnos hubieran salido un minuto antes, aunque las telarañas desmienten cualquier salida apresurada. Caminas despacio entre las filas, y cada banco tiene marcas talladas, iniciales, dibujos de rostros torpes, frases interrumpidas. Uno lleva grabado un nombre incompleto, Mar. Otro, solo números que no encajan con ninguna fecha. El aire aquí huele a yeso húmedo y tizas desgastadas. En el pizarrón todavía se distinguen fórmulas a medio borrar, como si alguien hubiera escrito con la intención de que no quedara claro. Te acercas a la primera fila. Un cuaderno olvidado reposa abierto, con una página arrancada. Lo hojeas y descubres una redacción infantil que termina de golpe. Hoy bin. Después, silencio. En la memoria colectiva de la ciudad se habla de esta escuela clausurada en los años 90. Oficialmente el edificio cerró por falta de presupuesto. Los alumnos fueron trasladados, pero en los relatos de los vecinos hubo otra versión. Una desaparición múltiple de estudiantes una tarde de invierno, nunca confirmada. Dicen que al día siguiente, la asistencia escolar mostraba tachaduras, como si los nombres hubieran sido borrados de la lista. Algunos insisten en que escucharon a los padres reclamar hasta que las autoridades les exigieron silencio, con promesas que nunca llegaron a cumplirse. Académicos que han investigado las políticas educativas de la época señalan contradicciones. Hay informes que mencionan 320 alumnos inscritos, pero otros solo registran 287. Las actas de cierre del plantel repiten números que no coinciden, con páginas duplicadas, fechadas en días imposibles, como un 31 de noviembre. Algunos investigadores hablan de un error burocrático, otros sugieren que esas inconsistencias ocultan algo más profundo. De entre los pupitres, un detalle te inquieta. En la última fila, el asiento está cubierto de polvo excepto por un hueco limpio, como si alguien hubiera estado sentado recientemente. Miras alrededor y el aire parece vibrar, como cuando un salón está lleno de murmullos invisibles. En la superficie de ese pupitre, rayado con insistencia, aparece el número ya conocido, 178. Cierras los ojos un instante. Sientes que la sala entera te observa, no con rostros, sino con ausencias. El silencio de los pupitres vacíos es más pesado que cualquier grito.
Tus pasos retumban como si caminaras sobre un suelo que guarda secretos bajo las tablas. ¿Recuerdas el sobre sin destinatario en la casa iluminada? Aquí la misma lógica se repite. Mensajes sin dueño, nombres truncados, vidas enteras reducidas a huecos. Y otra vez, el eco insiste, más nítido que antes. Un viento frío atraviesa el aula aunque no haya ventanas abiertas, y tú entiendes que no has entrado en un salón vacío, sino en un registro aún activo, uno que se rehúsa a cerrarse aunque el tiempo lo haya condenado al olvido. Caminas hacia el foldo de la sala y encuentras una vitrina rota donde cuelgan fotografías escolares amarillentas. Tomas una de ellas con cuidado, una foto grupal frente al edificio, decenas de niños alineados. Al principio parece normal, hasta que notas un hueco en el centro de la fila. No es un espacio entre cuerpos, la silueta está allí, el contorno borroso, como si alguien hubiese sido borrado digitalmente, aunque la foto es demasiado antigua para retoques. Lo que queda es una sombra blanquecina que delata un cuerpo ausente. El aire se vuelve denso mientras observa los rostros que sí permanecen. Algunos sonríen rígidamente, otros miran al suelo. Una niña en el extremo izquierdo parece estar girada hacia el vacío central, como si supiera que alguien estaba allí. Y bajo la foto, a mano, una anotación en lápiz, clase de 1978. Ese año trae ecos incómodos. Se recuerda una protesta estudiantil en la capital que terminó con detenciones y rumores de desapariciones. Los periódicos de la época lo mencionaron apenas, pero los archivos municipales que deberían guardar la lista de alumnos de esa escuela ya no existen. Desaparecieron durante una reorganización administrativa, según los informes oficiales. La versión popular es aún más perturbadora. Los vecinos del barrio decían que un niño llamado Andrés asistía a esa escuela, pero que tras una excursión nunca volvió. Lo extraño, ningún acta de nacimiento lo menciona, ningún registro médico lo reconoce. Algunos ancianos insisten en que lo vieron jugar en la plaza, pero cuando se les pide describirlo, se contradicen. Unos lo recuerdan rubio, otros de cabello oscuro. Unos aseguran que era tímido, otros lo describen como el más revoltoso. Como si cada recuerdo llevara un matiz distinto, imposibilitando fijar una identidad. Los historiadores discuten si estos relatos son producto de la memoria fragmentada de una comunidad traumatizada o si efectivamente existió un niño sin registro oficial. Algunos archivos fotográficos de periódicos muestran grupos de estudiantes en los que misteriosamente aparecen huecos similares, manchas blancas que no corresponden a deterioro del papel. Error químico del revelado, dicen algunos especialistas. Otros más escépticos sugieren una manipulación deliberada para suprimir rostros incómodos. De pronto giras la foto y descubres una mancha de tinta en el reverso. No es una palabra completa, solo un número. 178. Lo reconoces al instante, como un latido que insiste en repetirse. Ya lo viste en la carpeta del estudiante desaparecido, en el pupitre vacío y ahora aquí, en la sombra de un niño borrado. Sientes que la foto pesa más de lo que debería. La vitrina cruje como si fuera a cerrarse de golpe. Al dejar la imagen de nuevo sobre el cristal, notas que tus manos tiemblan. La sombra blanca del hueco parece moverse apenas, como si respirara. El eco de un grito infantil resuena por un segundo en el pasillo, aunque no hay nadie más contigo. Y entiendes que lo más inquietante no es el niño borrado, sino la certeza de que los demás, en la foto, aún lo miran. El eco infantil todavía vibra en tus oídos cuando llegas a una mesa cubierta de sobres amarillentos. Algunos están sellados con cera resquebrajada, otros abiertos como si alguien los hubiera leído a medias y dejado allí para siempre. Tomas uno al azar. El papel cruje como piel seca y al desplegarlo encuentras una carta que comienza con la frase: «Querido hermano, no sé si este mensaje llegará a alguien».
La carta describe la vida cotidiana de alguien que parece haber sido un joven recluta durante el servicio militar obligatorio. Habla de largas marchas, de noches frías en cuarteles aislados, de compañeros cuyos nombres no se repiten en ninguna otra parte del archivo. Lo perturbador aparece en la última línea. Dicen que si me borran de la lista, dejaré de existir para siempre. La firma está ausente. En la historia oficial, durante la década de los 80, varios conscriptos desaparecieron de sus batallones. Algunos informes oficiales hablan de deserción, otros de accidentes no reportados. Pero en las comunidades circulaban cartas como esta que llegaban sin remitente y con advertencias que parecían más premonitorias que narrativas. La más famosa se conserva en un archivo de derechos humanos donde aún se discute su autenticidad. El rumor popular transformó esas cartas en mitología. Se decía que eran mensajes escritos desde el otro lado, notas de jóvenes borrados de la memoria militar enviadas antes de desaparecer. Nadie pudo comprobar la autoría. Algunos incluso sostenían que las cartas eran un truco para atemorizar a los nuevos reclutas, una forma de imponer disciplina a través del miedo. Académicos especializados en historia militar siguen sin consenso. Unos argumentan que los desaparecidos eran desertores cuya existencia se quiso ocultar para no manchar estadísticas de lealtad, otros que fueron víctimas de castigos internos jamás documentados. El problema central sigue siendo el mismo. Los nombres no aparecen en ninguna nómina oficial, como si se hubieran desvanecido del papel. Al girar la carta que sostienes, algo llama tu atención. Un pequeño número escrito en la esquina, casi invisible por el desgaste de la tinta. 178. Tu respiración se acelera. No puede ser coincidencia que ese número se repita en sobres, pupitres, fotografías y expedientes. Dejas el papel sobre la mesa y notas que otros sobres tienen sellos rotos. Uno está completamente vacío. Otro contiene solo un pedazo de hoja con una palabra tachada con violencia. Los restos están cerrados, pero parecen respirar bajo la luz mortecina del fluorescente. El silencio se quiebra de pronto. Algo cae detrás de ti, como un libro arrojado desde un estante. Te giras y no ves nada, solo el eco que se desvanece. El pasillo, sin embargo, ya no parece tan vacío. Los sobres permanecen inmóviles, pero su mera presencia te obliga a imaginar cuántas historias como esta fueron enviadas y nunca recibidas. Y entiendes, una carta sin destino no se pierde, se queda esperando a alguien que la lea. Y ahora esa persona eres tú. El aire se vuelve más denso conforme avanzas hacia una sala lateral. La puerta está entreabierta y de su interior emerge un murmullo casi imperceptible, como si una radio antigua intentara sintonizar una estación lejana. Empujas la puerta. Un cuarto pequeño, paredes cubiertas de estantes metálicos. En el centro una grabadora de carrete, oxidada, aún con cinta enrollada. La luz parpadea justo encima, iluminando el polvo en suspensión como si fueran partículas congeladas en el tiempo. Te acercas. El carrete tiene una etiqueta escrita a mano. Sesión 12/confidencial. Lo enciendes, aunque no sabes cómo aún funciona. De inmediato una voz masculina comienza a hablar, con un tono monótono, casi administrativo. Nombre, fecha, lugar. Después, silencio. Otro fragmento interrumpe. Una voz infantil responde con frases cortas, como si estuviera respondiendo un cuestionario. El niño dice que no recuerda su nombre. Cada vez que el entrevistador lo repite, la cinta se corta en un chasquido eléctrico. Oficialmente, en los años 70, hubo programas de registro de menores abandonados en distintas ciudades. Se levantaron entrevistas para construir expedientes de tutela. Pero algunos documentos posteriores aseguran que varias de esas cintas fueron destruidas por contener errores técnicos. Sin embargo, el hecho de que esta aún exista contradice la versión oficial. En los barrios circulaba otra historia. Decían que había un niño que aparecía en distintas grabaciones, siempre con voz parecida, siempre respondiendo que no tenía nombre. Lo llamaban el niño del eco. Se aseguraba que su voz había sido captada en diferentes ciudades, incluso en años distintos.
como si nunca hubiera crecido. Los historiadores se han enfrentado en discusiones tensas. Unos sostienen que era un caso único de manipulación psicológica documentada en registros fragmentarios. Otros creen que el niño del eco es una invención urbana, un mito nacido del miedo a perder identidad en épocas de censura. El mayor problema es que cada vez que aparece alguna transcripción oficial, las fechas nunca coinciden con los eventos reales, como si alguien hubiese editado la historia misma. Mientras la grabadora sigue girando, escuchas un fragmento perturbador. La voz infantil murmura una serie de números. La cinta cruje, se distorsiona, pero logras distinguir el patrón. Uno de ellos es claro: 178. El carrete se detiene con un chasquido seco, y en la cinta quemada aparece una mancha negra que se extiende como si la información misma se hubiera incendiado desde dentro. El silencio posterior es absoluto. Te quedas frente a la máquina, que parece mirarte con sus bobinas vacías. El aire se enfría de golpe. En ese instante, comprendes que lo que escuchaste no es solo un archivo olvidado, sino la persistencia de una voz que nunca debió ser callada. Y lo más inquietante, la sensación de que esa voz aún podría responderte si pronuncias tu nombre. Sales del cuarto de grabación con la sensación de que el eco infantil todavía resuena en tu pecho. El pasillo se ensancha hasta desembocar en una sala amplia, donde los estantes han colapsado bajo el peso de la humedad. Mapas enrollados y carpetas hinchadas por el agua forman montañas informes en el suelo. Una lámpara colgante se balancea con lentitud, como si algo invisible hubiera pasado hace un segundo. Entre los montones de papeles encuentras un plano amarillento extendido sobre la mesa. Está delineado con tinta azul y en una esquina puede leerse Proyecto Hidráulico, 1965. Señala un poblado marcado con tinta roja, rodeado de anotaciones apresuradas. El nombre del pueblo está tachado, pero aún se distinguen 3 letras iniciales: SAN. Al lado, un sello oficial. Clasificado. Ese año, en los registros de ingeniería civil aparece la construcción de una represa. El hecho histórico es innegable. Varias comunidades fueron desplazadas por el embalse. Sin embargo, lo extraño es que en la lista oficial de pueblos evacuados, uno falta, como si jamás hubiera existido. No hay actas de traslado, ni censos de población, ni siquiera defunciones registradas en ese sitio. El rumor popular cuenta que aquel pueblo quedó sumergido, pero no en su totalidad. Algunos aseguran que en temporadas de sequía emergen techos, campanarios, incluso un patio escolar. Se dice que los pescadores escuchan campanas bajo el agua en noches de luna llena y que a veces los reflejos muestran calles que ya no están. Académicos han discutido por décadas. Unos afirman que se trata de un mito alimentado por la nostalgia de los desplazados. Otros creen que el gobierno borró los registros para evitar reclamaciones legales. En congresos de historia regional siempre aparece la misma contradicción. Testimonios de personas que recuerdan haber nacido en un pueblo que oficialmente nunca existió. De pronto, mientras examinas el mapa, descubres un detalle inquietante. En una de las anotaciones al margen, casi oculto entre números de elevación y medidas hidráulicas, aparece escrito con lápiz 178. El trazo es débil pero claro. Al verlo, una corriente de aire gélido atraviesa la sala, levantando papeles en remolino. Los documentos caen alrededor de ti como si fueran hojas secas, pero no logras volver a encontrar el plano original. Solo quedan un charco de agua oscura en el suelo, reflejando la lámpara que aún se balancea. Miras ese reflejo y por un instante juras ver no tu rostro, sino una calle empedrada bajo el agua, con ventanas iluminadas como si alguien siguiera viviendo allí. Parpadeas y el reflejo vuelve a ser solo sombra líquida. El silencio vuelve, pero ahora sabes que un pueblo entero fue tragado no solo por la represa, sino por la memoria misma. Y sin embargo, algo insiste en emerger.
El eco del agua aún vibra en tu mente cuando atraviesas otra puerta, más pesada, con bisagras que gimen como si resistieran ser abiertas. El cuarto al que entras parece un archivo judicial, bancos de madera arrinconados, un atril caído y sobre la mesa central, carpetas con sellos de tribunales. El aire huele a papel viejo mezclado con humedad agria, como si las palabras mismas se hubieran podrido con el tiempo. Abres una carpeta marcada con tinta roja. Causa 041-1973. Las primeras páginas muestran el inicio de un juicio. Acusados, testigos, un juez que preside. El documento está escrito con lenguaje formal, detallando fechas, cargos y testimonios. Pero al pasar de la página 10, las hojas aparecen en blanco. Luego, al llegar a la página 27, reaparece la escritura, pero ya no corresponde. Es un fallo inconcluso, sin firma, sin veredicto. El juicio parece haberse detenido en medio de la respiración. El hecho histórico. En los 70 hubo múltiples procesos judiciales que se cerraron sin explicación. Algunos aparecen en hemerotecas, con titulares iniciales, pero ningún periódico publicó la resolución. Se presume que muchos fueron suspendidos por intervención política. El rumor popular agrega otra capa. Se dice que había un tribunal secreto donde se dictaban sentencias que nunca se escribían en papel. Los acusados simplemente desaparecían y sus nombres se borraban de cualquier lista. El juicio se repetía en susurros de pasillo, como un fantasma que circulaba entre abogados y familiares. Académicos han discutido este vacío. Algunos sostienen que los procesos quedaron truncos por reformas legales o amnistías posteriores. Otros creen que se trata de un mecanismo de desaparición burocrática. Condenar sin condenar, juzgar sin dejar huella. Una paradoja jurídica que convierte la justicia en sombra. De pronto, notas una anotación al margen de una de las páginas en blanco. Está escrita con lápiz tenue, un nombre femenino incompleto, seguido de un número. La palabra es ilegible, pero el número está claro, 178. Tu respiración se corta un instante. Cierras los ojos y escuchas. El silencio del cuarto no es completo. Hay un murmullo bajo, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo, todas intentando ser escuchadas y ninguna logrando articularse. Las bancas crujen como si alguien invisible se moviera sobre ellas. Miras el atril caído. Sobre su base de madera, un pequeño fragmento de tela blanca quedó atrapado, amarillento por los años. Lo tomas y descubres que lleva bordado un número diminuto, apenas visible entre los hilos sueltos. Otra vez, 178. Sientes que la sala no te deja salir. Cada expediente que hojeas abre más huecos en la memoria colectiva. El juicio, suspendido para siempre, es un recordatorio. Aquí las palabras importaban menos que los silencios impuestos. Y esos silencios aún esperan, aferrados a las carpetas húmedas, a que alguien como tú los pronuncie. El aire judicial queda atrás, pero las voces apagadas te siguen hasta un pasillo estrecho que huele a desinfectante viejo. Al final, una puerta con un letrero oxidado. Sala de registros clínicos. Empujas y entras. El lugar es sofocante, como si el oxígeno se hubiera quedado atrapado entre carpetas de cartón y cajas de cartulina gris. En las repisas miles de expedientes médicos con nombres incompletos. Algunos archivadores se han caído al suelo, dispersando hojas con manchas de humedad que parecen cicatrices. Te detienes frente a una carpeta abierta y de inmediato un detalle te paraliza. En la portada hay una sola palabra escrita a máquina: paciente. No hay nombre. Solo un número borrado con líquido corrector. Al abrirla, encuentras hojas arrancadas, como si alguien hubiera querido borrar rastros de identidad. Entre los fragmentos que quedan, aparecen notas clínicas con frases inquietantes. Responde en sueños a un nombre distinto. No reconoce a su madre. Escribe el mismo número en cada superficie disponible. Históricamente,
Los archivos de hospitales psiquiátricos guardan miles de historias truncadas. En los años 80, muchos pacientes fueron internados sin registro legal, a veces por decisión política, otras por abandono social. Se sabe que expedientes completos desaparecieron en reordenamientos administrativos que jamás fueron auditados. El rumor popular habla de la mujer del hospital, una paciente sin número de cama que deambulaba por pasillos como si no perteneciera a ninguna sala. Se decía que los médicos la veían en distintos pabellones al mismo tiempo y que cada vez que alguien intentaba preguntarle su nombre, respondía con un número distinto. Académicos que han revisado estos archivos insisten en las inconsistencias. Algunos apuntan a la práctica común de borrar páginas para proteger identidades. Otros señalan lo contrario, que hubo identidades borradas para ocultar abusos médicos o experimentos clandestinos. La controversia persiste. ¿Olvido burocrático o desaparición intencional? De pronto, mientras hojeas otra carpeta, encuentras un pequeño papel doblado en 4. Lo abres. Está escrito a mano con tinta corrida. Paciente 178. No hay más. La letra es temblorosa y las cifras parecen repetidas como un mantra. El silencio del archivo clínico se quiebra. Un golpe seco resuena al fondo, como si una camilla metálica hubiera chocado contra la pared. Corres la vista y no hay nada. Solo pasillos interminables de carpetas apiladas, pero sientes que alguien respira cerca, en un rincón que no puedes iluminar. El expediente se cierra solo en tus manos, y entiendes que la mujer del hospital no buscaba cura ni testigos, solo sobrevivir en un registro imposible de borrar del todo. El problema es que ahora, al pronunciar mentalmente ese número, su historia se aferra también a ti. El archivo clínico queda atrás, pero el número persiste en tu mente como un eco. 178. Lo repites en silencio y cada vez que lo haces, el pasillo parece torcerse levemente, como si la arquitectura obedeciera a ese murmullo. Doblas una esquina y llegas a una escalera que desciende. Los escalones son de cemento húmedo, cubiertos de marcas oscuras que podrían ser moho o escritura borrada. El aire se vuelve más frío y un zumbido eléctrico acompaña tu descenso. Al final, una lámpara fluorescente parpadea sobre una puerta metálica. En ella, apenas visible, alguien grabó con un clavo, "No abrir". Pero la puerta cede con facilidad. Dentro, la sala es estrecha, con paredes acolchadas amarillentas, parece una habitación de aislamiento psiquiátrico abandonada. En el centro, una silla de ruedas cubierta por una sábana blanca. El polvo no ha tocado la tela, como si hubiera sido colocada recientemente. Te acercas y levantas la sábana. No hay cuerpo, solo un cuaderno escolar de tapa azul descolorida, atado con una cinta de hospital. Al abrirlo, descubres páginas llenas de frases repetidas. No soy 178, no soy 178, no soy 178. Cada línea parece escrita con más desesperación que la anterior. Los historiadores de la medicina recuerdan que en muchos hospitales psiquiátricos del siglo XX se utilizaban números en lugar de nombres bajo la idea de proteger identidades. Sin embargo, algunos archivos muestran casos donde el número reemplazó por completo a la persona, borrando su historia, su familia y su pasado. Esa práctica, hoy cuestionada, dejó huellas imposibles de reparar. El mito urbano de la habitación sin registro también aparece aquí. Según testimonios de antiguos enfermeros, había espacios que no figuraban en ningún plano del hospital. Eran cuartos para pacientes problemáticos, cuyos nombres se borraban de listas oficiales. Nadie admitía su existencia, pero los pasillos llevaban a ellos inevitablemente. Cierras el cuaderno, pero al hacerlo notas un detalle perturbador. Las frases cambiaron. Ahora, en la última página, aparece escrita con tinta fresca una sola línea. Tú sí eres 178. El parpadeo de la lámpara se vuelve más rápido, como si el cuarto entero respirara contigo. La puerta metálica se cierra sola y un frío húmedo te rodea. En el reflejo de la superficie brillante de la silla de ruedas, no ves tu rostro, ves el de una mujer demacrada, con ojos hundidos, que te mira con rabia contenida. Sientes que la historia que investigabas dejó de ser externa.
Ahora la habitación, los documentos y las voces te han incluido en su archivo, y lo único que falta en las carpetas médicas es tu firma. La lámpara chisporrotea, la luz se apaga por un instante y en esa breve oscuridad algo se mueve dentro de la sala. No un paso, más bien el roce de alguien que nunca debería estar ahí. Cuando la claridad vuelve, la silla de ruedas ha cambiado de lugar. Ahora apunta directo hacia la puerta, como si esperara que alguien se sentara en ella. El cuaderno sigue en tus manos, pesado, demasiado pesado para un objeto tan delgado. Lo abres otra vez. Las páginas ya no muestran frases repetidas, sino fichas clínicas escritas con letra mecanografiada. Diagnósticos, dosis de medicamentos, tratamientos de electroshock. El encabezado en todas ellas es el mismo, paciente 178. Pero la fotografía adjunta cambia en cada página. En unas aparece el rostro de una niña de trenzas, en otras el de una mujer adulta con mirada ausente, en otras un anciano encorvado, distintas edades, distintos rostros, pero todos con el mismo número. El documento parece sugerir algo aterrador. 178 no era una persona, sino un rol, un vacío donde cualquiera podía ser colocado. Historias médicas reales confirman que en ciertos hospitales las identidades se mezclaban intencionalmente. Cuando un paciente moría bajo tratamiento dudoso, su expediente se trasladaba a otro para ocultar la muerte. Así, el número clínico sobrevivía, aunque la persona no. El rumor cuenta que en este sanatorio hubo un archivo entero dedicado a este mecanismo. Le llamaban la célula fantasma. Cada vez que un paciente desaparecía, alguien más recibía el mismo número y con ello su pasado quedaba borrado. Una especie de reencarnación burocrática, pero sin alma. El zumbido en tus oídos crece. Miras al techo y te das cuenta de que la lámpara no vibra, es tu propia cabeza la que resuena. Las frases del cuaderno se mezclan con voces que no reconoces. Todas repiten lo mismo, superpuestas. 178, 178. La puerta metálica ya no tiene manija, como si nunca hubiera tenido. Y, en la pared acolchada, justo detrás de la silla de ruedas, comienza a formarse una grieta. No es una grieta común, se abre como una página arrancada revelando detrás otra sala aún más oscura. Un paso más y descubres que esa nueva estancia está llena de estanterías de hierro, todas abarrotadas de carpetas idénticas, miles, decenas de miles, y todas con el mismo rótulo en tinta roja. 178. El aire en la nueva sala es distinto, más frío, cargado de polvo metálico. Cada estantería se extiende hasta perderse en la penumbra, como si no tuvieran final. Tomas una carpeta al azar. Dentro, apenas unas páginas con tinta corrida, ilegibles, y una foto que ya habías visto antes. El mismo rostro de la niña, pero ahora superpuesto con manchas blancas que borran casi por completo sus facciones. Intenta soltarla, pero la carpeta se pega a tu piel. No al papel, a ti, como si al abrirla hubieras activado un lazo invisible. Entonces lo entiendes. Este lugar no guarda historias, las devora. Cada expediente que aquí reposa no pertenece a un paciente distinto, sino al mismo número replicado hasta el infinito. 178 es un molde, un hueco vacío donde toda memoria desaparecida termina arrojada. Por eso las fotografías cambian, por eso los nombres se repiten hasta volverse ilegibles. El archivo no conserva a las personas, las convierte en fragmentos intercambiables, hasta que ya no queda nadie detrás del número. Un eco metálico recorre el pasillo interminable. No es un paso humano, es como si las propias estanterías se movieran. Y por un instante lo ves claro. No hay salida. La grieta por donde entraste ya se ha cerrado. El sanatorio ha decidido absorberte,
como a todos los demás. El cuaderno vibra en tus manos y sus páginas se despliegan solas. En la última hoja aparece una frase escrita con tu propia letra. Paciente 178, ingresado hoy en observación. La fecha es la de este mismo día. La sala entera respira contigo. Cada vez que inhalas, las luces parpadean. Cuando exhalas, los estantes se encogen como un pulmón enfermo. El cuaderno aún abierto late como un corazón y comprendes que ya no lo sostienes tú, es él quien te sostiene a ti. Una corriente helada roza tu nuca. No hay nadie detrás, pero escuchas un murmullo repetido, como voces superpuestas que pronuncian el mismo número en diferentes lenguas. 178, 178, 178. Un coro que no proviene de la sala, sino de tu propia cabeza. Te obligas a caminar. Los pasillos se doblan sobre sí mismos, como si el espacio hubiera olvidado la lógica. Reconoces una lámpara rota que ya habías visto 3 corredores atrás. Reconoces también un retrato en blanco y negro, la misma niña, esta vez sin ojos, pero con una sonrisa dibujada a mano, torpe, casi infantil. Recuerdas a los niños desaparecidos de Morelia, 1984, a los internos de hospitales rurales en Siberia durante los años 50, a los experimentos secretos en hospitales psiquiátricos de Estados Unidos, que algunos historiadores aún debaten si realmente existieron o fueron producto de paranoia colectiva. Todo encaja en el mismo molde. La sensación de déjà vu es insoportable. No es que el lugar se repita, eres tú quien se repite en él. Cada paso tuyo ya fue dado por alguien más, cada respiración tuya ya resonó aquí antes. Y entiendes con un pánico sereno que esa alguien más eras tú mismo, en otro ciclo, en otra versión borrada de tu memoria. Un momento de silencio absoluto te golpea, sin aire, sin sonido, ni siquiera el latido del corazón. Te quedas suspendido en esa nada densa. Y en esa quietud la voz vuelve, clara, nítida, esta vez en singular. Paciente 178. Observación concluida. La frase queda flotando como un veredicto. Observación concluida. Tus manos tiemblan, no porque sientas frío, sino porque reconoces el tono clínico, desapasionado, con que alguien alguna vez describió la última respiración de una persona bajo estudio. Te das cuenta de que el archivo no solo guarda documentos, guarda procesos inacabados, y ahora ese proceso eres tú. Intentas recordar tu nombre, el real, ese que usaste antes de entrar aquí. Lo pronuncias en silencio, pero cada sílaba se disuelve, reemplazada por el número. Dices, me llamo, y en tu boca solo queda 178. Una sustitución invisible, como un archivo sobrescrito sin aviso. El pasillo se abre a una sala circular. Las paredes están cubiertas de espejos antiguos y en cada uno aparece una versión de ti, un niño con uniforme escolar, un adulto con el rostro agotado, una figura indistinta con la boca cosida. Ninguno responde a tus gestos, salvo uno, un reflejo que parece moverse un segundo después que tú, como si recordara tus acciones en diferido. En el centro, sobre una mesa metálica, descansa un sobre cerrado. No tiene nombre del destinatario, solo el sello de un ministerio ya inexistente. Cuando lo tocas,
Escuchas un rumor sobre la Guerra Civil Española, sobre cuerpos sin identificar arrojados a fosas comunes, sobre expedientes militares que desaparecieron al amanecer. Algunos historiadores aún discuten si esos archivos se destruyeron en incendios accidentales o si alguien cuidadosamente los eliminó para siempre. El sobre vibra con esa ambigüedad, como si contuviera las versiones que nunca verás publicadas. El eco de tus pasos ya no te pertenece. Se repite 2 veces, una en tu oído derecho, otra en tu izquierdo, como si 2 caminos distintos estuvieran usándote como mismo vehículo. Y entiendes que la resistencia no será física, sino un esfuerzo por conservar al menos una memoria intacta, un fragmento no editado. Cierras los ojos, te concentras en un detalle mínimo, el olor de un lápiz recién afilado en la escuela de tu infancia. Esa memoria personal se convierte en tu ancla. Por un instante, el número cede y tu nombre regresa, débil, tembloroso, pero real. Es un susurro contra un mar de silencios. La sala se apaga. Solo queda tu respiración y esa palabra que luchas por no olvidar. El silencio no es total. Siempre queda un zumbido, un rastro eléctrico, como si la sala circular fuera un aparato más que un espacio. Los espejos tiemblan y tus reflejos se desmoronan en miles de fragmentos, cada uno cayendo hacia dentro de sí mismo, como ventanas que se cierran una tras otra. El sobre la mesa se abre solo. Dentro no hay papeles, ni firmas, ni fechas, solo una hoja en blanco con un borde quemado. Sin embargo, la reconoces, no por lo que dice, sino porque huele a ceniza de tu propia memoria. Al tocarla, un destello de escena se enciende, la clase de primaria, tu padre llamándote por tu nombre, una canción que alguien tarareaba en la cocina. Todo eso arde de golpe, como si la hoja te estuviera cobrando el precio de recordarlo. Tu nombre aparece escrito en la superficie quemada, pero al parpadear ya no está. Lo repites en voz alta, con fuerza, y el eco lo pronuncia 2 veces. Una clara, humana, y otra mecánica, archivística, como si lo estuviera copiando un funcionario invisible. La luz final cae sobre ti desde arriba, un círculo estrecho que recuerda demasiado a una lámpara de interrogatorio. No sabes si te están rescatando o encerrando. Solo sabes que si cedes, serás absorbido como los otros. Si resistes, quizás sobreviva un vestigio, pero nadie podrá comprobarlo. Antes de que todo desaparezca, decides dejar una marca. Clavas la uña en la palma de tu mano y con la sangre escribes tu nombre sobre la hoja en blanco. Un gesto torpe, inútil para cualquier archivo oficial, pero real. Una prueba que ni la maquinaria del olvido puede borrar con tanta facilidad. La sala se apaga definitivamente. Solo queda el latido en tu pecho. En la oscuridad absoluta no sabes si has sido registrado como paciente 178 o como alguien que un nombre que luchó hasta el último instante. La historia termina ahí, suspendida en ese vacío donde nadie más puede verificar qué versión sobrevivió. Entre los restos húmedos del sótano, semanas después, un empleado anónimo encontró una carpeta olvidada. No llevaba número de serie ni sello oficial. Dentro había solo una hoja arrugada con manchas oscuras y una palabra escrita a mano, un nombre. El detalle curioso es que el archivo no figura en ningún inventario. Quien lo halló asegura haberlo guardado en una caja fuerte, pero al día siguiente solo quedaba la carpeta vacía. El nombre había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Nadie reclamó el hallazgo, nadie admitió su pérdida. Lo único que permanece es la sensación de que en algún rincón, alguien siga resistiendo a ser borrado.